Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, este es ¿qué es el Evangelio? Y vamos a ver la palabra en griego. Alright, so el Evangelio viene del Strong griego 2098, que se pronuncia Evangelion, de lo mismo que 2097, que significa buen mensaje, el Evangelio, alright. Y la Strong griega 2097, que es evangelizo, significa anunciar buenas nuevas, como evangelizar. El evangelio, noticia nueva, predicar, evangelio, anunciar, bueno, esto significa un buen mensaje, o la buena noticia, como dice aquí en la Blue Letter Bible, buenas nuevas, dice las buenas nuevas del reino de Yahweh, Bahashem Yahawashi, que pronto se establecerá, y esto es lo que significa el evangelio, buenas noticias. ¿De qué? Del reino del Señor. Y eso es lo que Pablo estaba, predicando. Estaba predicando que eso le pertenece a una nación. Porque no hay contradicción en las escrituras, man. Pablo andaba predicando. Él andaba predicando el evangelio, que es la buena noticia. Y como dice aquí, Romanos 9:1, verdad digo en Yahawashi Hamashiach. Y yo sé que aquí dice Cristo, pero Cristo es una traducción del griego, que tiene una muy mala reputación, que Cristo significa, o viene del hebreo Hamashiach, o Mashiach, que significa el ungido, dice, verdad digo en Yahawashi Hamashiach, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Yahawashi, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No quiere decir que el Señor Yahawashi, el Hijo, es el Padre. No. Es porque el Hijo también es un Dios. Porque Dios en el hebreo regresa la palabra Alahayam. Que Alahayam es un plural que significa poderes. Que viene de la palabra Alá, que significa poder. Eso el Hijo es un poder, el Padre es un poder, los ángeles son poderes. Nada más que el Padre es el poder altísimo. Por eso es que se le llama el Altísimo, porque Él es el poder arriba de los poderes, arriba del Señor Yahawashi, y arriba de los ángeles está el Señor Yahawashi. ¿Ya ves? Arriba de nosotros está el Señor Yahawashi. Por eso también la escritura, cuando alguien no recuerdo quién fue, creo que fue Daniel, se arrodilló frente a un ángel. Y el ángel le dijo, no, levántate, porque yo soy consiervo tuyo. Somos iguales. Alright. So, diciendo eso, lo que Pablo andaba diciendo, que las promesas, la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y las promesas le pertenece solo a Israel. Y esto es el evangelio. El evangelio de la buena noticia. Y el Señor no ha cambiado, no ha hecho esto con ninguna otra nación. Como dice aquí, Salmo 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. Porque también las profecías no iban para ellos, para las otras naciones. Las profecías se escribieron en Israel, para Israel.
Y prometieron un Mesías, prometieron salvación, prometieron restauración que viene por medio del Señor Yahawashi, el ungido. ¿Ok? Y eso nunca había sido a las otras naciones y nunca va a ser. ¿Ok? Porque desde el principio se le dijo a José, el ángel le dijo, ¿ok? Que le ibas a poner Yahawashi, como dice aquí, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahawashi. Y yo sé que aquí dice Jesús, ¿ok? Pero Jesús es una traducción, ¿ok? Y tiene una muy mala reputación, ¿ok? Y nuestro Señor no es un hombre griego. Él viene de la tribu de Judá, de la nación de Israel, que se hablaba el paleo hebreo o el hebreo antiguo, ¿ok? Y se pronuncia Yahawashi, que significa el Salvador o Él salva, ¿ok? Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya ves? Él salvará a su pueblo de sus pecados, man. Y ese es parte del evangelio. ¿Ok? Porque si nos libra de nuestros pecados, quiere decir que no vamos a morir. Porque pecado es la paga de pecado, es la muerte. ¿Ya ves? Como dice aquí, regresando a la palabra, el evangelio, las buenas noticias o las buenas nuevas del reino de Yahweh, que pronto se establecerá. Y posteriormente también de Yahawashi el ungido. ¿Ok? Yahawashi HaMashiach. ¿Ok? El fundador de este reino. Y esto es lo que estaba profetizado. ¿Ok? Estaba profetizado del Señor Yahawashi. ¿Ok? Recibiendo el reino. ¿Ok? Y coheredándolo con sus hermanos. Right? Como dice aquí Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Ok? Y estas nubes del cielo, como dicen Apocalipsis 1:7, que él viene en las nubes del cielo, que son esos carros celestiales, que el mundo ignorantemente conoce como platillos voladores u ovnis. ¿Ok? Dice que vino hasta el anciano de días, que es el Padre Yahweh. ¿Ok? Y su nombre significa el que es o el que existe. ¿Ok? Dice, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Ok? Porque va a haber esclavos en el reino del cielo, man. ¿Ok? Que va a ser aquí en la tierra. ¿Ok? Dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¿Ok? ¿Y por qué nunca va a ser destruido y nunca va a pasar? Porque va a ser un reino justo. ¿Ok? No va a haber, no va a haber robos, ¿ok? Engaño. ¿Ok? Va a ser un reino justo. ¿Ok? Dice, estas cuatro grandes bestias, saltando versículo 17 y después voy a ir al versículo 25, nada más para ir al punto. Dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Ya ves? Y esto está hablando que va a ser, después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Ok? Que esos santos está hablando de la elección de Israel. ¿Right? Porque ¿quiénes son los santos? ¿Ok? Los santos. ¿Ok? Salmo 148 y 14 dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. ¿Ya ves? Los santos son los hijos de Israel. ¿Ok? El reino va a ser dado a los hijos de Israel. El evangelio es directo a los hijos de Israel. Ahora, hay una historia que tenemos que entender, pero por eso se tiene que leer el Antiguo Testamento, para saber a quién va el evangelio, ¿ok? Y qué es lo que dice, y por qué es lo que pasó, por qué es una buena noticia, por qué Pablo fue a los gentiles, por qué les empezó a decir que va a haber adopción, que hay, que hay pactos, que hay leyes, ¿ok? Que hay patriarcas. Right? Porque las promesas empezaron con Abraham, se transmitieron a Isaac y a Jacob y después las 12 tribus. ¿Ya ves? Versículo 25, Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, ¿ok? Que esa es la última bestia. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Dice, pero se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ok, nosotros estamos viviendo en esta última cuarta bestia. Ok, que esa cuarta bestia es Roma, pero tenemos que entender el proceso que pasó Roma. Ok, Roma en Apocalipsis 13 nos explica que sufrió una herida de muerte, el cual fue sanada. So, Roma en la Edad Media tuvo un declive, su imperio decayó. Pasaron 1000 años y esa herida de muerte fue sanada, queriendo decir que en el renacimiento de la cultura grecorromana, de la cultura clásica, okay, no nada más fue su cultura, fue una nación que resurgió. Y todo ese resurgimiento llegó a ser los Estados Unidos, lo que conocemos como Babilonia la Grande en las escrituras. Okay, so Babilonia la Grande es Roma 2.0, que Babilonia la Grande es América, los Estados Unidos. Okay, y estamos viviendo en ese último imperio. Okay, porque los Estados Unidos, esa es la mujer que habla en Apocalipsis 17, que se sentó sobre la bestia, que esa representa a las Naciones Unidas, todo el gobierno de los edomitas, y se sentó sobre la bestia, ¿ok? Y toda esa alianza es la OTAN, ¿ok? Y estamos en ese imperio. Nosotros fuimos quebrantados, ¿ok? Los tiempos, la ley, ¿ok? Se han cambiado. Han modificado completamente la forma de vida, la forma de pensar, ¿ok? Han cambiado los tiempos, tienen tecnología para hacer llover en un, cuando no tenía que llover. Han hecho cambios drásticos, ¿ok? Que van en contra de lo que el Señor estableció. Por eso es que Pablo habla de que ese hombre es Satanás, que se sentará y hará las cosas como Dios, ¿ok? Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, que esto representa 350 años, ¿ok? Que fue el tiempo donde nosotros estábamos muertos, en un estado, espiritualmente muertos, abandonados, ¿ok? Por eso, como dice aquí, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ya ves? Porque explicamos qué es lo que estaba pasando. Porque es que nosotros estábamos entregados en sus manos. Porque no nada más fue esta bestia, estábamos en otras 3 más antes. Ok, y eso lo podemos ver en Daniel 2 y Daniel 7, el capítulo que habla de 4 bestias. Ok, como dice aquí, el propósito de las 4 bestias. Ok, Zacarías 1 y 18. Dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Ok, ¿por qué es que nos dispersaron? Porque el Señor quitó esa protección de nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros pecamos contra el Señor, como dice aquí Jeremías 25 y 7. Pero ustedes no querían escucharme, dice Yahweh, Bahashem Yahushai. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos, y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora, el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en un objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Ya ves, y esto es lo que nos pasó. Ok, por pecar contra el Señor.
Y eso es lo que sucedió con el imperio griego. Alright, porque el Señor, como está escrito en Oseas 1, que Él iba a tener compasión de Judá. Y cuando vino el imperio medo-persa... Espérenme, hermanos. Hey, por favor. ¿Ok? So, cuando... Sala aquí, hermanos. Cuando vino el imperio medo-persa, el Señor los libró y los dejó reconstruir el templo, reconstruir la ciudad. ¿Ok? Como dice aquí en Lamentaciones 1 y 5, dice, sus opresores son ahora sus amos y sus enemigos prosperan, porque el Señor castigó a Jerusalén por sus muchos pecados. Sus hijos fueron capturados y llevados a tierras lejanas. Ya ves, pero eso es por nuestros pecados. Right? Por eso es que también el Señor andaba hablando de eso, como lo vamos a ver aquí. El Señor Yahabushai empezando su ministerio. Right? Este es Mateo 4 y 12. Dice, cuando Yahabushai oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zebulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice, desde entonces comenzó Yahabushai a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya ves? Esto es el principio del evangelio que el Señor empezó a predicar. ¿Ok? Que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? ¿Y quién se va a arrepentir? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Ok? Viene del Strong griego 3340, que es matanoeo. ¿Ok? Que significa pensar diferente o después, reconsiderar, sentir compunción, arrepentirse. Dice en otras palabras, metanoeo en griego significa arrepentirse y se refiere a un cambio profundo de mente y corazón. Implica reconocer y lamentar los errores o pecados cometidos y tomar la decisión de cambiar de dirección, alejándose del comportamiento incorrecto y volviéndose hacia una conducta recta y en alineación con los valores éticos y morales. ¿Ok? Que esto es básicamente regresar a los caminos que el Padre le agradan. Por eso es que Pablo dijo, no estamos sujetos a la ley, pero eso quiere decir que por la fe nos olvidamos de la ley. Claro que no, porque con la fe la cumplimos, queriendo tratar de agradar al Padre, queriendo tratar de agradar a nuestro poder, a Yahweh, Bahashem, Yahabushai. ¿Ok? Y esto no lo pueden hacer las otras naciones porque ellas nunca lo han conocido. ¿Ok? El Señor no tiene un favoritismo por las otras naciones, man. El Señor ama a Israel y no ama a otra nación. Pero no quiere decir que porque ama a Israel nada más y no a las otras naciones, no quiere decir que el Padre no las cuida. Yahweh Bahashem Yahabushai es un poder justo y cuida de las otras naciones también. Pero tiene preferencia por Israel. Tiene un amor por Israel. Son sus hijos, man. El Señor lo quiso así. ¿Ok? Como dice aquí, alright, porque las profecías que vamos a leer, man, estos son para Israel nada más. No hay otras, no hay otra nación. ¿Ok? Y para entender quién es Israel, tenemos que entender su historia. ¿Qué es lo que pasó con Israel? Israel fue disperso entre las naciones. Israel fue maldecido por sus pecados, man. Y vimos, ¿ok? Porque eso es el Señor nos lo advirtió desde un principio cuando nos dio los pactos. Este es Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 y 64 dice: y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo,
y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Ok? Y pues obviamente si ibas a estar entre los otros pueblos, te ibas a casar y te ibas a parecer a los otros pueblos. Ibas a adoptar esa apariencia, esas costumbres, la manera de vida, la manera de hablar. ¿Ok? Pero ibas a regresar siempre a tu genealogía de ser un israelita. ¿Ok? Porque la genealogía viene por la semilla, por el semen. Lo que es tu padre es el hijo, es la hija. ¿Ok? Pero lo que es la madre, no se pasa. Porque no es, el gen se pasa de el hombre a los hijos. Y siempre viene por el hombre. La mujer no transmite de qué raza o qué linaje eres. La mujer es como una maceta, es la tierra donde se planta la semilla y crece el bebé, ¿ok? Y esto el Señor nos dijo. En versículo 15 nos explica que si no le hacíamos caso, como dice aquí, Deuteronomio 28 y 15, pero acontecerá si no oyeras la voz de Yahweh tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que fuimos esparcidos, man. ¿Ok? En el video anterior vimos cómo en Segunda de Reyes 17, ¿ok? Cómo nosotros, el reino norteño de Israel, ¿ok? Fuimos llevados cautivos a Asiria y después nos venimos para las Américas. Ok, esa historia está en Cuarta Esdras capítulo 13, versículo 40. Ok, este es Deuteronomio 30 y 1 y versículo 1 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ok, porque el Señor nos bendijo y nos mostró, ok, nos dio una probadita de cómo iba a ser su reino. ¿Ok? Y una referencia puede ser lo que Rey Salomón hizo. Sus 40 años de reinado, eso fue una probadita. Porque se le llamó la época de oro, edad de oro en Israel. ¿Ok? Porque, pues, para los que puedan recibirlo, eso es el Señor Yahabushai. Él era el Señor Yahabushai en la encarnación de Rey Salomón. ¿Ok? Y él gobernó, pero también se equivocó. ¿Ok? Porque tenía que suceder. Right? So el Señor nos dio a probar la bendición y la maldición. ¿Ok? Dice que he puesto delante de ti y te arrepientes de en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder. ¿Ya ves? Dice, y te convirtieres a Yahweh tu poder y obedecieras su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh, Bahashem Yahabushai, hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Yahweh tu poder. ¿Ya ves? Por eso es que Pablo fue a predicar a los gentiles. ¿Pero quién eran esos gentiles? Eran hermanos israelitas que fueron dispersos entre las otras naciones, de quien les pertenece nada más el pacto, las promesas, la restauración o la adopción. Porque acuérdense, nosotros fuimos sin padre, fuimos desechados, fuimos como huérfanos, man. Por eso es que el Señor va a adoptarnos de nuevo. Pero eso viene por medio del Señor Yahabushai. Porque eso vino por medio del Señor Yahabushai. Por eso es que el Señor habló y dijo que el reino de los cielos está cerca. Porque empieza con Él. Él es el Salvador. Nosotros estábamos malditos. Y tenemos todavía las maldiciones. Todavía las sufrimos. Estamos en cautiverio todavía. Estamos en castigo todavía. Pero el Señor está levantando ese castigo. ¿Ok? Y empezar con esta verdad. Right? Por eso en Isaías, creo que es Isaías, o es 10, o 11 y 10. Ya. Y esto habla reinado justo del Mesías, que habla del Señor Yahabushai. Alright. So, versículo 10 dice:
acontecerá que en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, que Isaí es el padre del rey David, ¿ok? Y esto está hablando del Señor Yahushai. Por eso es que se le conocía o le decían al Señor Yahushai, hijo de David, ¿ok? Porque es descendiente. Y eso es una, ¿cómo se llama? Referencia a que él vino en la carne, a que a través de la genealogía, José era descendiente del rey David y por supuesto que tuvo relaciones con María y tuvo a un hijo, que fue el Señor Yahushai. ¿Ok? No fue el Espíritu Santo que embarazó a María. No, eso es una blasfemia. Y eso es pagano. ¿Ok? Eso dice, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, ¿ok? Que ese pendón significa una bandera. Y una bandera sirve para señalar tu nacionalidad, para identificarte, para darte tu identificación, quién eres. ¿Ok? Y esto es por medio de esta verdad, por medio del Señor Yahushai. Por eso es que, como dice aquí, que la raíz de Isaí, que es el Señor Yahushai, la cual estará puesta por pendón, que el Señor Yahushai es la verdad, es la vida. ¿Ok? Por pendón a los pueblos. ¿Y de quién es ese pueblo? Principalmente nosotros, man. ¿Ok? En las naciones, para nosotros. Igual como Pedro. Digo, sí, Pedro, Pablo. ¿Ok? Pablo, que fue mandado a las naciones. Él llevaba ese pendón, que es la verdad. ¿Ok? Dice, será buscadas por las gentes y su habitación será gloriosa. Dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh, Bahashem Yahushai, alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. ¿Ok? Y esto eran las regiones que se conocían en ese tiempo. Pero como dice en versículo 12, dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Ya ves? Y esto está hablando tanto el reino norteño como el reino sureño. ¿Ya ves? Porque el Señor no se había deshecho de nosotros. ¿Ok? Dice, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ya ves, porque esto también se notaba en el tiempo del Señor Yahushai. Porque Judá eran los judíos, los que se conocen como Judá, pero que consistía en Judá, Benjamín y Leví. Y eso es por geográficamente y por el templo. Porque Judá, la capital era Jerusalén. Jerusalén estaba el templo. Y Jerusalén estaba en el territorio de Efraín. No, de Benjamín. Ok, y el templo lo tenían que habitar los levitas. Ok. Y cuando estaba el Señor Yahushai, los judíos, que se le conoce como los judíos, despreciaban a Israel, que se le conoce como Efraín, o el reino norteño, o Samaria, los samaritanos. ¿Ok? Porque ellos entendían la historia que pasó. ¿Ok? Entendían que los samaritanos fueron traídos y no eran israelitas. Y si se hablaba de israelitas esparcidos, ellos no los despreciaban. ¿Por qué? Porque pensaban que el Señor se había deshecho con ellos. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor ofrecía o daba diferentes, ¿cómo se llama? Parábolas para hablar de paganos y judíos. Y a veces salían los paganos más justos que los judíos, porque eran israelitas, man. ¿Ok? Por eso tenemos que entender la historia que habla las escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Para entender Juan 3 y 16. ¿Ok? Para entender a quién el Señor ama. Alright, so vamos aquí en Isaías 1 y 1. Dice, estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Entonces, oh cielos, hermanos, escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor, los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí, que eso es Israel.
Hasta un buey conoce a su dueño, y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo, ¿ok? Que es el Padre Yahweh, Bahashem Yahushai. Dice, mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones y contusiones y heridas infectadas. ¿Ok? Que estas son llagas que representan las maldiciones. Por eso Lázaro y el rico representaban esas llagas. ¿Ok? Que es por nuestros pecados. Dice, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio de su cuidador en un viñedo, como la choza de un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro poder, pueblo de Gomorra. ¿Ok? Que esto está lo está apodando a Israel y Jerusalén, Sodoma y Gomorra. Dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. ¿Ya ves? Y esto es lo que Israel estaba haciendo hipócritamente. No lo estaba haciendo con gozo. ¿Ok? Dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con las sangres de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. ¿Ya ves? Y esto es lo que está haciendo el Señor, llamando al arrepentimiento. Dice, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espalda de sus enemigos los devorará. La espada de sus enemigos los devorará. Yo el Señor he hablado. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y la rectitud, pero ahora está repleta de asesinos. Antes era como la plata pura, ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura, ahora eres como el vino diluido en agua. Tienes líderes rebeldes, tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den, pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, el poderoso de Israel, dice, me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Levantaré el puño en tu contra, te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Dice, otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que tenías antes. ¿Ok? Y esto ha empezado, ¿ok? Por medio de los ancianos y los apóstoles de la gran piedra de molino. ¿Ok?
Dice, entonces Jerusalén volverá a ser llamada centro de justicia y ciudad fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completos, y los que abandonan al Señor serán consumidos. Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos en los bosques de los robles sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja. Sus malas acciones serán la chispa que la encienda. Ellos y sus malas acciones se quemarán juntos, y nadie podrá apagar el fuego. ¿Ya ves? Y esto pasó a Israel. Ok, el Señor llama al arrepentimiento a Israel nada más. Ok. Por eso es que fuimos esparcidos. Por eso es que nos parecemos a las otras naciones. Ok. Este es Jeremías 3 y 12. Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, Bahashem Yahushai, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo, reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu poder has pecado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz. Ok, y ese extraño está hablando de dioses, ok, de ídolos, ok. Dice Yahweh, dice versículo 14, conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, los tomaré de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión, y les daré pastores según mi corazón. ¿Ya ves? Y eso es lo que vimos en Isaías 1 y 26, que el Señor nos iba a dar buenos jueces otra vez, consejeros sabios. ¿Ya ves? Dice, les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Ok, que esos son los apóstoles de la gran piedra de molino, los ancianos y nuestros maestros que aprendieron de ellos. Ok, porque el Señor lo estableció así. Dice, y acontecerá que cuando los multipliques y crezcas en la tierra, en esos días, dice Yahweh, no se dirá más, arca del pacto de Yahweh, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte, a la tierra que hice heredar a sus padres. Ya ves, y esto es donde se va a llevar la salvación, la tierra del norte, que eso es una referencia para los Estados Unidos, Norteamérica. ¿Ok? Porque aquí está Israel y Judá oprimido juntamente. No ha visto otra cautividad, no ha visto una cautividad donde Israel y Judá estén cautivos juntamente. No hay, porque los asirios nos llevaron al reino norteño, nos llevaron, y después nos venimos para las Américas. Ya no vimos a los medos y persas, a los griegos, ni a los romanos. Nos venimos para acá en las Américas. Nunca sufrimos opresión juntos. Donde sufrimos opresión juntos fue aquí, en los Estados Unidos. ¿Ok? Cuando Judá fue llevado o traído para acá, desde las costas de África. ¿Ok? Por eso Jeremías 33 o 50. Jeremías 50. ¿Ok? Como dice aquí, profecía sobre Babilonia. ¿Ok? Y versículo 33 dice 33. Jeremías 50 y 33 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Ok, y esto fue en Babilonia, porque como vimos el título, profecía de Babilonia. Ok, como dice aquí, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Ya ves, porque fue aquí en Babilonia, en el norte, que fuimos
ah, oprimidos juntamente. Y de aquí es donde el Señor nos va a llevar juntamente, porque aquí es donde se va a llevar la principal salvación. No diciendo que el Señor no va a recoger a otros hermanos de las otras, no, sí los va a hacer, solo que aquí va a ser el evento principal, ¿ok? El epicentro de la destrucción y del juicio del Señor por medio de misiles nucleares. Es donde el Señor tiene que intervenir para sacar a su elección, ¿ok? Dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a sus padres. ¿Ok? Y esto es una restauración. ¿Ok? Que le pertenece solo a Israel. Dice, yo preguntaba, ¿cómo los pondré por hijos? Y les daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamarás Padre mío, y no te apartarás de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así pecastes contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. Bahashem Yahushai. Dice, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Yahweh su poder se han olvidado. Conviértanse hijos rebeldes, y sanaré sus rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahweh nuestro poder. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Yahweh nuestro poder está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas y sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Yahweh nuestro poder, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Yahweh nuestro poder. Ya ves, y esto es como se iba a poner la elección, iba a aceptar, e iba a tratar de cambiar. Por eso es que esto le pertenece a Israel nada más, porque el Señor les iba a dar un espíritu a la elección, para que pueda arreglarse, para que puedan aceptarlo. ¿Ok? Por eso, como dice aquí, en la palabra evangelio, dice, las buenas nuevas del reino de Dios que pronto se establecerá, y posteriormente de Yahushai el ungido, o Hamashiach, Yahushai Hamashiach, el fundador de este reino. Ya ves, porque el Padre se lo dio al Señor Yahushai. ¿Ok? Dice, después de la muerte de Yahushai Hamashiach, el término comprende también la predicación de Yahushai como habiendo sufrido la muerte en la cruz para procurar la salvación eterna, ¿ok?, de los israelitas en el reino de Dios. ¿Ok? Porque yo sé que aquí dice hombres, pero le pertenece esto nada más a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra de las naciones, man. Dice, pero restaurado a la vida y exaltado a la diestra de Yahweh el Padre en el cielo, desde allí regresar en majestad para consumar el reino de Dios. Dice, las buenas nuevas de la salvación por medio de Yahushai HaMashiach, proclamación de la gracia de Dios manifiesta y prometida en Yahushai, el Evangelio. ¿Ok? Esto le pertenece a Israel. Right? Por eso es que el Señor, aquí cuando vimos que el reino de los santos iba a ser dado, o el reino de los cielos iba a ser dado a los santos del Altísimo, es lo mismo que el Señor Yahushai dijo. Dice Mateo 25 y 31, cuando el Hijo de Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, que esas ovejas son su elección. ¿Ok? Como dice, mis ovejas oyen mi voz y ellos me siguen. ¿Ok? Dice, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, hereda el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Ok? Y en Daniel 7 vimos que el reino va a ser a los santos, que son los israelitas, man. ¿Ya ves? Y ese es el punto. Ok, la palabra evangelio, que significa la buena noticia, le pertenece a Israel. Nada más. Ok, espero que esto haya sido edificante, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima.
Shalom.